estar por encima de cualquier libro, de cualquier tiempo o espacio que nosotros dediquemos a diario. Por eso, sí, esta semana y en especial este mes, 26 de septiembre, se celebra el mes de la Biblia en toda Hispanoamérica. Y hasta esa celebración se ha ido olvidando. Ya no se recuerda. Ya muy poco se celebra, ya muy poco se sabe de que incluso una de las versiones, o la versión española más leída, tuvo su origen en Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera como revisor de lo que Casiodoro hizo. Y no vamos a hablar netamente de historia, no les vine a hablar de historia, les vine a hablar de la palabra de Dios. Y vamos a ubicarnos en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Debería ser un texto que nos aprendamos y que tengamos en nuestra memoria. Pero si alguien se lo sabe, lo puede recitar de memoria, como dice, sin buscar en la Biblia allí rápidamente. ¿Cómo dice segunda de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y pudiéramos leer el versículo 16 también, que usa bien la palabra de verdad. Termina diciendo el versículo 15 y luego el 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vamos a orar al Señor pensando que hoy vamos a hablar de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios, de la santa palabra de Dios. Vamos a expresar ante Dios nuestra devoción, pero también nuestra necesidad de buscar cada día más, con más énfasis, con más fuerza, con más diligencia, con más vigor, con más potencia, lo que la palabra de Dios tiene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu iglesia, por lo que hemos cantado, por lo que hemos visto y vivido en este tiempo. En especial queremos que tu palabra siga irradiando nuestros corazones, que ella sea efectiva, que ella sea como esa espada de doble filo, que sea dulce a nuestro paladar, que sea ansiada por nuestra alma, buscada en todo tiempo, anhelada en el tiempos de angustia, pero también en la alegría, en la devoción, en el gozo. Señor, que ella no solo sea un instrumento a un lado de mi dormitorio, sino que sea el instrumento esencial para yo dirigirme cada día ante ti y ante el mundo. Por eso te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que la tenemos en físico, sabiendo que hay muchos lugares donde incluso no pueden mencionarla, recitarla, ni recordarla, ni tenerla. Por eso te agradecemos, Señor, porque hoy la tenemos, no solo en físico, sino en celulares, en tablets y en muchas otras cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace tiempo escuché una historia, pensando en la Biblia y recordando cuando me preparaba para el mensaje, recordé esta historia. Había una hermana de la iglesia que tenía mucho tiempo sin asistir a la iglesia, y el pastor dijo: voy a visitar a la hermana porque tiene tiempo y al parecer está pasando por algunas aflicciones. Y el pastor se acercó y el pastor la visitó. Y cuando llegó a aquel lugar, la hermana le sirve un café, la hermana lo recibe, la hermana comienza a hablar de su situación, la hermana comienza a hablar de su aflicción, la hermana comienza a decirle acerca de los problemas que estaba confrontando. Y cuando el pastor le dice: bueno, mi hermana, vamos a orar, pero antes vamos a leer la Biblia. Y quisiera que tú me busques tu Biblia para los dos allí acercarnos en humildad ante la palabra. Y cuando la hermana sacó la Biblia, la sacó de un lugar allá. Y cuando la trajo, tenía polvo, estaba llena de polvo y estaba nuevecita, sin arrugas. Prácticamente no se había usado la palabra. Y la hermana quedó avergonzada y dijo: hermano, tengo tiempo que no la leo. Los problemas han sido muchos y no me ha dado tiempo para leerla. Cuando pensamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, pensamos en la diligencia, no solo en la búsqueda, sino en el diario vivir.
Y nosotros debemos tener cuidado con este tipo de comportamiento, porque hay muchos hermanos y hermanas, tristemente, que no leen la Escritura, que están confrontando problemas múltiples porque no la leen, porque no la viven, porque no la aplican, porque no la practican, porque no la digieren, porque no la buscan, porque no la anhelan. Y el título de este sermón es el buen uso de la Escritura. Necesitamos usar de buena manera la Escritura para poder enfrentarnos ante todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El buen uso de la Escritura ha sido importante a través de la historia. Si nosotros miramos hacia atrás, a todos los reformadores, a todos los siervos de Dios, siempre usaron la Escritura, la ley de Jehová, como aquella que le guiaba, como aquella que le confortaba, como aquella que le podía decir a dónde ir y por qué ir. A través de la historia, la iglesia se ha aferrado a la Escritura y nosotros debemos de manera certera, pero también sincera, buscar la Escritura. Hace poco escuché una oración de un pastor y él decía: Señor, ayúdanos a acercarnos de manera sincera a la Escritura. Debemos tener la Escritura como una fuente de verdad. No es letra muerta, no es solo una palabra, es viva, es eficaz. Sino debemos tenerla como fuente de vida que transforma al ser humano caído, y lo transforma en una persona sincera, en una persona real, en una persona humilde. Y no estoy diciendo que los que no la conocen no son personas reales, pero están muertos en sus delitos y pecados. Estamos celebrando el tener en nosotros y con nosotros la palabra profética más segura. Hay tres cosas que vamos a ver, pensando en este texto, pensando en lo que Pablo le dice a Timoteo, y más adelante le dice: escudriña la Escritura, búscala, vívela, y por favor ten cuidado de los que están alrededor tuyo. El buen uso de la Escritura a través de la historia. ¿Cómo ha ayudado la Escritura a los hombres y mujeres de Dios en la historia? En mucho los ha ayudado. El segundo punto es el buen uso de la Escritura para la salud de la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? Pues el buen uso de la Escritura para ti, el buen uso de la Escritura para mí, para mi salud, para mi fortaleza, para avanzar a pesar de las aflicciones. Y por último, beneficios del buen uso de la Escritura. 26 de septiembre de 1569, exactamente 455 años desde que se imprimió la Biblia del Oso. Y creo que algunos esta semana pudieron escuchar. Pero son 455 años de historia. Y no fue sencillo, no fue fácil imprimir la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos por la Inquisición. Ellos tuvieron que abandonar su país. Ellos tuvieron que salir de España e ir a otros lugares buscando la forma de estudiar al verdadero Dios. Porque ellos eran monjes católicos, habían crecido bajo el catolicismo, pero ellos comenzaron a ser influidos por el espíritu de la Reforma protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio y todos aquellos hombres comenzaron a hacer efervescencia en muchos hombres que estaban buscando a Dios de manera real, de manera correcta, de manera vivida. Y ellos, cuando fueron a la Escritura, cuando ellos comenzaron a ver la Escritura, ellos dijeron: estamos enseñando algo que no es real. Y Casiodoro de Reina fue influido, fue instigado por Dios, pero también por el espíritu de la Reforma, de los hombres reformadores. Entonces existe una razón principal por la que se celebra el mes de la Biblia en septiembre. ¿Cuál es? La impresión de la Biblia del Oso. Y esa Biblia del Oso luego en la historia fue revisada. Y saben, murió Casiodoro de Reina y no pudo ver la revisión de la Biblia, pero casualmente su amigo Cipriano de Valera dijo luego: esta Biblia hay que revisarla, hay que mejorar el trabajo de mi amigo Cipriano. Y él revisó y creó o diseñó o imprimió la Biblia del Cántaro, mucho tiempo después. ¿Y saben cuál es la Biblia del Cántaro? ¿Cuánto tienen la versión Reina Valera aquí? Pues esa es la Biblia del Cántaro, pero revisada, pero mejorada por las sociedades bíblicas de distintos países. Esa Biblia que usted tiene hoy en sus manos
fue la primera versión de Casiodoro y Cipriano. Y no los alabamos a ellos, no los adoramos a ellos, sino adoramos al Dios que le dio la fuerza, si no adoramos al Dios que le dio la entereza, si no adoramos al Dios que le dio la valentía para enfrentarse a un imperio que los perseguía, si no adoramos al Dios que le dio incluso en medio de la aflicción la fortaleza para decir sigan adelante. ¿Acaso no tuvieron problemas? ¿Acaso no pasaron hambre? ¿Acaso no pasaron necesidad? ¿Acaso no estuvieron en peligro? Sí, hermano, en muchos peligros, en aflicciones, pero el deseo de ellos, cuando leemos la historia, era que España pudiera ser transformada por la palabra de Dios. Y ese debe ser el anhelo de un venezolano. Que nuestras familias, que nuestros vecinos puedan llegar a entender la palabra de Dios. El resultado de la efervescencia del valor reformado fue la recuperación del valor de la sola escritura. ¿Quién habló de la sola escritura? Martín Lutero. Él dijo, sola escritura, no es necesario ningún ofrecimiento del papado, ningún otro libro, es la sola escritura. Ella sola es suficiente, ella sola transforma, ella sola da vida, ella sola nos da el alimento que necesitamos para nuestra alma. Entonces hay un valor fundamental en la recuperación de la escritura como un elemento del movimiento reformado. Y si algo recordamos de la reforma, y si vamos un poquito más atrás, había un gran desorden detrás del cristianismo de ese entonces. Estaban vendiendo indulgencias, estaban comprando terreno, se habían corrompido los líderes religiosos y de alguna manera en la escritura se veía que eso no era así. Había otra cosa, había una realidad detrás del discipulado de Jesucristo. Ahora, estos hombres fueron probados. Martín Lutero fue probado, pero también fue aprobado por Dios. Era un hombre aprobado por Dios que dijo, solo por la fe viene la salvación. Solo por gracia es la salvación. Y él venía de un cimiento de muchas cosas, de creer en muchas cosas, de adorar a santos, de ir a Roma y subir las escaleras de rodillas para adorar a un santo. Y cuando él comenzó a estudiar la escritura y cuando el velo de sus ojos fueron sacados, él dijo, solo por la fe hay salvación. Y el Señor entró a su vida y Martín Lutero luego fue un heraldo, un pregonero de salvación. Pero Dios quiere obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Y en ese sentido, un obrero aprobado se refiere a un hombre que puede ser presionado bajo cualquier escrutinio. Y nosotros como pueblo, como nación, no estamos exentos, estamos cerca de eso. Y si viene el escrutinio de la prueba, de la persecución a la iglesia venezolana, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿De qué manera vamos a defender el evangelio que se defiende solo, pero nosotros vamos allí? La iglesia del Señor va avanzando. Pero ¿cuántos textos de la Biblia tendrías tú en tu boca si la Biblia te la quitan para recitar? ¿Cuántos textos de memoria pudieras recitar? ¿Saben que en la China eso ha pasado? Ellos han vivido de la oralidad porque no pueden tener la escritura física y ellos han vivido de recordar largas extensiones de la escritura. Los reformadores protestantes fueron los que se levantaron en un momento histórico para recuperar el valor de la escritura. ¿Y a quién podemos recordar? Sí, Martín Lutero, también Juan Calvino, Zwinglio y muchos otros. Pero detrás de todos ellos había mucha gente. Y detrás de todos ellos y esa mucha gente estaba Dios impulsándolo. Y es lo que nosotros debemos revisar. Y vean, habían dos cosas fundamentales. Cuando Martín Lutero habló de la sola escritura, la Biblia, dice un autor, la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en donde todo lo que afirma o implica es real. Es la autoridad final. No hay una autoridad por encima de ella. Y la otra cosa es que la Sacra Escritura, sui ictius interpretes, la misma Escritura se interpreta a sí misma, y esto también lo llaman analogía de la fe. Ella se interpreta a sí misma, ella nos va diciendo lo que debemos hacer. La misma Escritura, hay una analogía de la fe, por eso
Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Ella no la podemos separar. A veces vamos a lugares y hay hermanos, no me hables del Apocalipsis, por favor. A mí me gusta es Juan. A mí me gusta es Mateo, ahí hay amor. A mí me gustan los Salmos. Apocalipsis no, ese libro no. No me hables tan... A mí me gusta el libro de los Cantares. Ay, ahí hay amor. Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. Y los que están en atributos de Dios han visto que Dios es soberano, Dios es justo, Dios es amoroso. Pero cada atributo de Dios se manifiesta en equilibrio. Nosotros no podemos ver a un Dios, wow, Dios me ama mucho. Pero también Dios te dice que no debes estar en pecado. Pero también Dios dice que nosotros debemos andar en justicia. También Dios nos llama a la santidad. Entonces las sagradas escrituras son su propio intérprete. Y eso no quiere decir que no la vamos a estudiar. La vamos a estudiar para buscar la interpretación que Dios dio a un pueblo específico y a nosotros hoy. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando buscamos la escritura, no busco decir lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me emociona, sino busco decir lo que Dios dijo y lo que Dios quiere que nosotros digamos y lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que busco cuando interpretamos la Biblia. Si estamos buscando otra cosa, si tú estás buscando una parte de la Biblia, hermano, arranca esa hoja de la Biblia de ahí. Arráncala, eso no me gusta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Hablamos de utilidad, de buen uso de la escritura. Toda la escritura es útil y es suficiente. No necesitamos otro libro como los mormones, no necesitamos otro libro como los sabatistas, no necesitamos otra cosa. Es la escritura, tu corazón, tu devoción, tu humildad, tu oración ante Dios. Hoy estamos viendo en cualquier lugar, Google, YouTube, usted se mete y ahí aparecen un montón de cosas. Queremos comer cosas fritas, refritas, que otro lo masticó, que otro lo digirió y yo me lo trago y se lo doy a otro. La escritura, volvamos a ella. Ella tiene cosas que decirnos y nosotros podemos sí usar otras referencias, pero hermano, es la palabra de Dios. La sola escritura, es buscarla a ella. El movimiento reformado también trajo consigo la llegada de esto. ¿Por qué este púlpito grandísimo está aquí? ¿Usted se ha preguntado eso? En la IBM hay un púlpito gigante. ¿Por qué? Porque el movimiento reformado también en expresión dijo, necesitamos que el valor de la palabra de Dios sea no solo espiritual, sino también físico, que se demuestre y muestre que la palabra de Dios en la liturgia del culto está por encima de todo. Por eso, para nosotros es importante cantar, pero más importante es la palabra de Dios. Y el púlpito es que se eleva la palabra de Dios por encima de los hombres. Se eleva la palabra de Dios por encima de todo y de todos. Y es la palabra de Dios la que debe prevalecer. Y por eso está este púlpito acá. Y en la historia, el movimiento reformado dijo, necesitamos que la palabra de Dios sea el centro dentro de la liturgia del culto. Usted ha ido a iglesias donde cantan 35 canciones y le dan 10 minutos al hermano que va a hablar y luego se va. No, para nosotros, lo más importante es la palabra de Dios. Para nosotros lo más importante es escuchar la voz de Dios. Para nosotros lo más importante es que Dios hable. Y no es que las canciones no sean importantes. Vean lo que cantaron los niños. ¿Ustedes escucharon la letra de ese himno? Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Tú me llenas con verdad. Y no me acuerdo de lo demás. Pero es un himno precioso. Y hemos dejado de cantar himnos. Y yo cuando los escuchaba, me escuchaba y me veía cantando en mi pequeña iglesia. Y soy de mucho llorar, ¿sabe? Lloro mucho, aunque usted no lo crea. Dios lubrica mis ojos cada día. Pero lloro pensando en todo lo que Dios hace cuando nos dedicamos a alabarlo. Pero también en todo lo que Dios no puede hacer cuando nosotros le damos la espalda. Y eso está en la Escritura también. Eso está aquí. Cuando seguimos el camino del error, ¿qué dicen los proverbios? ¿Cómo es el camino del impío? ¿Cuál es el fin del camino de los impíos, Andrés? Perdición. No hay vida detrás de ese camino. Entonces,
el solo hecho de mostrar el púlpito es para decir, nosotros aquí, es importante aquí para nosotros, 22 años atrás, lo que nos enseñaron los pastores fundadores es que la palabra de Dios debe prevalecer, debe ser enseñada, debe ser vivida, debe ser practicada, debe ser modelada. Y eso, así fuimos enseñados. De esa manera fuimos viviendo, viendo el testimonio de los que estaban a nuestro alrededor, viendo la pasión en una y otra cosa. Y de esa manera, o en ese punto queremos nosotros permanecer, la palabra de Dios por encima de todo, la sola escritura, la suficiencia de ella. Por eso vamos a estar empeñados desde la palabra de Dios a hacer lo que Dios quiere. Y es la idea, y es la motivación, y es el llamado a ti. Entonces, procura con diligencia. Vean que dice diligencia, presentarte a Dios aprobado. ¿Y saben qué implica eso? ¿Cuál es la figura de eso? Es cuando un metal era probado, pero era probado por el escultor allí. Y ese metal está siendo probado para luego ser entregado. Esa es la figura que usa el apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa es la aprobación del escultor que está diciendo, este me sirve a mí. Este metal está listo para ser presentado. Ya fuimos aprobados. Es como yo decir, ya tengo mi examen pasado, me voy a presentar con mi examen aprobado. Hemos sido aprobados por Dios, pero en medio de la prueba y del escrutinio y de la aflicción, nosotros debemos no tener vergüenza y presentar a ese Dios. Porque hay unos alrededor de la iglesia, si seguimos leyendo, de los cuales son, vamos a buscar los nombres. Hay unos nombres extraños allí. Versículo 17, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ustedes saben, Himeneo y Fileto estaban cerca de Pablo, pero ellos se corrompieron como la gangrena. ¿Usted ha visto un pie que le llega la gangrena? Ese pie está infectado, huele feo, ese pie debe ser cortado, debe ser quitado del cuerpo, porque ya tiene gangrena. Y Pablo usa esa expresión. Ellos han corrompido el evangelio. Se dejaron corromper como la gangrena y están buscando corromper a otros. Coloquialmente, un tomate podrido pudre todo el guacal. Para entenderlo mejor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Segundo punto, el buen uso de la escritura debe ser necesario para la salud de la iglesia. Y cuando hablamos de la salud de la iglesia, para su salud, nosotros hablamos de características de una iglesia bien establecida, de una iglesia saludable, de una iglesia que avanza hacia la madurez, de una iglesia que está buscando la forma de estar en el médico, de estar evaluándose, de estar yendo a consulta, de estar revisando el corazón, de estar revisando ahí los triglicéridos, el azúcar, cómo está. Y eso tiene que ver con la práctica y la vida de la iglesia. Pero para que en la iglesia haya salud necesitamos buenos obreros, buenos hombres y mujeres de Dios, aprobados, que con diligencia se presenten ante Dios como obreros. No dice apóstoles, como profetas, como querubines. Usa la expresión de obreros, un obrero del Señor. Alguien que está listo, alguien que sabe que la obra es del Señor, alguien que sabe que ha sido llamado por el Señor y que es un obrero humilde al servicio del Señor. Alguien que es capaz de limpiar mesa y después de pararse a enseñar a otros. Y saben, esa es una característica de la iglesia bíblica metropolitana. Cuando llegué aquí fui impactado por el servicio del liderazgo y sigo siendo impactado cada día. Pero no debemos dejar de olvidar eso. No debemos olvidarlo. El impacto que hay en el servicio, el impacto que hay en el poder decir, soy un obrero del Señor, le sirvo a Él. La construcción mayor es la del Señor. Mis hijos a veces cuando dicen, yo les pregunto, ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Ellos dicen, bueno papá, yo quiero ser futbolista y pastor. Y yo le digo, verbo. Y él mismo después dice, el pastorado es el mejor trabajo del mundo. Y yo digo, sí, pero hacia adentro digo, Dios,
es el mejor trabajo del mundo. Cuando yo dejé PDVSA, lo he dicho mucho tiempo, fue un impacto de vida. Pero consulté con mamá y ella me dijo, hijo, no te va a faltar nada. Es el mejor trabajo del mundo. Es lo que mejor puedes hacer. Y mi deseo siempre fue ingeniero. Y logré ese deseo. Pero cuando el mundo te ofrece cosas, yo dice, no, pero este deseo hay uno mayor, superior, y es el servir. Y no estoy menospreciando a los ingenieros, porque soy uno de ellos, ni a los que tienen un título, pero el trabajo mayor es obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y el usar bien es rectitud, el usar bien es exactitud, el usar bien es precisión. El usar bien es que vamos a construir una carretera en algún lugar y esa carretera debe estar bien precisa, bien dirigida, bien dividida, con brocales y todo alrededor. Ese es el que usa bien y es la ilustración de Pablo. Aquel que usa la plomada en la construcción, Augusto, cuando usan la plomada, Pipo, allí debe estar la palabra de Dios precisa. Si vamos a hacer unos cimientos y la plomada no está bien, eso queda choreto, doblado, se desvían como fileto. Y como este otro personaje dijeron, se desviaron y están buscando desviar. Esas son expresiones que nosotros debemos ver. No están allí colocadas para que, bueno, eso está tratando Pablo de completar. No, es precisión, es dirección, es la búsqueda constante de lo que Dios quiere decir. Para la buena salud de la iglesia, entonces necesitamos buenos. ¿Usted es un buen obrero? ¿Una buena obrera? ¿Amén? Puede decir fuerte, amén. Yo soy un siervo, una sierva del Señor. Le cumplo, le sirvo y quiero seguir sirviéndole. Me falta un poco más, pero voy a seguir avanzando. Quiero ser mejor, quiero estar más cerca del Señor. Quiero ayudar más en la iglesia. Cortar derecho como un campo que es atravesado en línea recta de manera precisa a fin de que el viajero pueda llegar al destino sin contratiempos. Eso es precisión, eso es buen uso y eso es lo que quería decir Pablo. En el griego expresaba eso, atravesar un campo, pero que el constructor te diga, como el GPS, tenemos varias opciones, pero este es el mejor lugar. Esta es la línea que te lleva de un lugar a otro. Por aquí vas a ir más rápido, preciso, sin contratiempo. Es una enseñanza correcta, es exacta, con sencillez, pero con certeza. Que la gente no quede nublada, que tú digas y salga de ahí, no entendí nada. Certeza, sencillez, coloquial, acorde a lo que Dios te ha dado, como el Señor Jesús usaba ilustraciones y alguien decía, nosotros todos los días conversamos del país, de cuántas veces se va la luz, de cómo está la economía, de cómo está el mundo. Usted puede conversar historias sencillas con alguien y meter el evangelio del Señor, con historias como lo hacía el Señor, buscar la forma de que la gente pueda escuchar la mejor y mayor historia. El buen uso de la escritura será la labor primaria de un obrero bíblico, pero debe hacerlo con diligencia. Si me presento con diligencia, voy a enseñar con diligencia, con urgencia, con diligencia, con prestancia. Y los días son malos, pues la diligencia debe ser mayor. Los días y los contratiempos y las economías están distorsionadas, pues los planes deben ser mayores. La diligencia debe ser mayor. Nuestras familias deben escuchar más rápido el evangelio. Porque si no, mi hijo Jonathan me decía, papá, la nueva comiquita, tal, no sé cómo se llama, me dice, ya las niñas se besan. Y ellos van entendiendo y dice, papá, esa comiquita no la vamos a ver. Si nosotros nos quedamos, si nosotros dejamos de enseñar, hay alguien que sí les va a enseñar. Y esta semana, allí en Aicos, vi a 2 jóvenes de 16 años besándose en la boca tranquilamente alrededor de todo el mundo. Y eso me generó una cosa que yo dije, ya está cerca de nosotros. Y la gente veía y como que, ¿qué hacemos? Pero ya eso está cerca. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Cuando tus hijos pequeños, grandes, lo vean besando y te pregunten, ¿cómo le vas a responder? Si no enseñamos diligentemente, si no somos aprobados, si no somos de los que con diligencia enseñan, hay alguien sí que diligentemente les va a enseñar. Y están en las televisiones,
están en las tablets, están en el internet, están en los lugares públicos, están en cualquier lugar y nosotros debemos estar pendientes, velando, orando por nuestras familias. También el obrero fiel presentará de manera diligente, pero estará enfocado en las enseñanzas que transforman. Saben que a veces nosotros estamos buscando más lo que asombra que lo que transforma. Estamos buscando lo que nos asombra más. Estamos buscando algo que sea expectante. Estamos buscando algo donde los fuegos artificiales se presenten y yo diga, wow, hay fuego de Dios allí. Pero no estamos buscando lo que me transforma. Y el obrero de Dios no solo enseña lo que transforma, sino también busca él ser enseñado más allá de lo que asombra por lo que transforma. Esa frase es importante. ¿Estamos buscando lo que nos asombra o lo que transforma mi vida? ¿Estoy buscando lo que me transforma el carácter? ¿Lo que me transforma la forma de relacionarme? ¿O estoy buscando más bien lo que me asombra? Y presento lo que asombra. Presento hacia afuera tal vez no lo que soy, sino lo que puede asombrar a los demás. No me presento tal cual yo soy, necesitado de la iglesia, enseñable. Esas son las formas que debo buscar. Y saben, yo lo contaba en la célula del ingenio, que estos platos que se presentan allí en las cocinas de diseño se llaman, son platos que entregan estrellas a los chefs de calidad. A ellos les entregan una estrella y hay restaurantes muy reconocidos por esto. Pero cuando usted busca un plato de esto, cuando usted ve un plato, está bien decorado, pero tiene 2 bichitos de arroz, una cosita de carne y tiene un pedacito de monte, y esa broma sabe espectacular. Pero usted se imagina 10 horas de hambre de Puerto Ayacucho, allí a donde están los panares, y que venga un chef allí en la selva y me diga, mira hermano, aquí está tu servicio, y abra y están 2 lochitas. Yo me lo voy a comer porque tengo hambre. Está bien decorado, sabe bien, pero no sacia. Y así me sucedió, 10 horas de hambre entre un lugar y otro. Y llegamos a un lugar y nos sirvieron un montón de arroz, con un montón de pollo, un montón de salada. Y ahí hasta el misionero, que nunca lo había visto comer tanto, se comió todo el arroz, no dejó un arroz. Todo para decir que la palabra de Dios sacia nuestra alma. No es por bocados, así sean bien suculentos a la vista, porque estamos muchas veces buscando lo que nos asombra, pero lo que nos transforma está aquí y debemos buscarla con fuerza, que me alimente realmente, que me nutra. Y la palabra de Dios es eso, nos da vida, nos alimenta, nos da nutrición, y si no la busco soy un desnutrido espiritual. Alguien que va caminando y cuando viene un viento de tormenta y de tribulación, ¡bah!, se lo lleva, porque está flaco, está raquítico, no tiene vitaminas y es llevado por cualquier viento de doctrina, de aflicción, de prueba, de enfermedad. Y por eso es como la señora al principio, ella estaba en problemas, pero no estaba buscando al que le podía ayudar en su problema. Ella tenía la escritura llena de polvo, no la había leído, no tenía marcado nada. Y ustedes saben que cuando usted vea una Biblia marcadita, y no estoy diciendo que usted la tiene que rayar toda, pero cuando la ve así arrugadita de la búsqueda, pues hay alguien allí que está buscando del Señor y le está buscando de manera real. Entonces, lo que necesitamos es la Biblia. Necesitamos tiempo para estudiarla, y estas rodillas que están aquí, la que usted tiene allí. En la iglesia donde crecí, íbamos y llegábamos de rodillas, y a la salida de rodillas otra vez. Pero a veces yo estaba de rodillas y estaba pensando en cualquier otra cosa y no en la oración. Estaba pensando en el juego de fútbol y no en la oración. O sea, no necesariamente es que te arrodilles,
necesariamente es que busques a Dios en espíritu, en verdad, de manera genuina. No necesariamente arrodillándote. Pero si te arrodillas es mejor. Porque lo vas a buscar allí, en adoración, en humillación, a ese Dios. Será un obrero enfocado en el deleite de la palabra de Dios, más que uno que tiene una agenda abierta, pero Biblia cerrada. Ay, esto a nosotros nos traspasa. Tenemos la agenda abierta. Un obrero aprobado puede tener la agenda abierta, pero la Biblia abierta. Estamos en un montón de cosas. Estamos haciendo una cantidad de cosas. Pero la Biblia, no tengo un plan, no leí el plan, no tengo una vida devocional, no leo el devocional y me la paso enseñando la Biblia, pero no tengo la Biblia abierta. La tengo cerrada. Pero soy visto, soy dinámico, estoy en ministerio, estoy viajando, estoy aquí, estoy por allá. Agenda abierta, agenda explayada, pero Biblia cerrada. Hay que tener cuidado con eso. Y muchos, Dios nos libre de eso, pudiéramos ser nosotros, tener una agenda abierta, pero usted también pudiera ser, estar viniendo al culto, estar yendo a la célula, pero la Biblia cerrada en su casa. Eso no está bien. Nuestras Biblias deben estar abiertas, deben estar enseñándonos, deben estar buscando que nos enfoquemos, y desde allí ese enfoque vendrá. Un obrero fiel, entonces, es aquel que es probado y aprobado, que usa con exactitud la palabra de verdad, como un constructor que usa una buena plomada, como alguien que está enfocado. Y saben, ¿cuántos aquí vieron las Olimpiadas? Yo no vi todo, pero a mí me gusta la gimnasia. Aquellos que dan vueltas. Y hay una gimnasta que no pudo ir las Olimpiadas pasadas, se llama Simone Biles, o Simone Biles. Los que saben inglés pueden decirlo mejor. Simone Biles, es morenita. Ella no fue a las Olimpiadas pasadas porque tenía problemas emocionales, pero en esta sí fue. Y ella es experta en las barras fijas. Esa barra es pequeñita y ella da 4 vueltas y cae encima de la barra, parada allí. Y le preguntaron, pero, porque ganó todas las medallas que se podían ganar, ¿cuál es la destreza? ¿Cómo es que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces para llegar allí? Y ella respondió así, hermanos: donde yo me enfoco, allí en la barra, allí caigo, allí aterrizo. Y ese es un llamado para nosotros. La Biblia nos enfoca. Ahora, ¿dónde estamos aterrizando? ¿De qué manera estamos aterrizando? Simone Biles dice, me enfoco y allí, en ese punto, aterrizo. Y yo lo probé, no para hacer gimnasia, sino cuando estaba en Maracaibo, estaba jugando con uno de los hijos de los hermanos donde llegué, y él tenía una cosa de dardos. Y yo le dije, voy a poner el ojo allí donde la voy a tirar. ¡Guas! La lancé y cayó ahí en el centro. Y dije, la broma es verdad. ¿Dónde nos enfocamos? ¿A dónde vamos? Y el enfoque de la iglesia debe ser uno. Los objetivos, la visión, la misión de la iglesia debe ser una. Enfocarnos dónde aterrizar. Y en el caso del siervo del Señor, del obrero del Señor, debe aterrizar en los brazos del Señor. Ese es nuestro enfoque general, pero hay enfoques en el proceso de caminar. Entonces, hermanos, enfoquémonos, y el enfoque viene de aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Enfoque. Pero ¿quién me enfoca? ¿Quién me está alumbrando? ¿Quién me dice dónde colocar el próximo pie? ¿Quién ha estado en oscuridad cuando se ha ido la luz? Bueno, todos. Cuando se va la luz en la noche. Una lámpara, allí el celular, busca ver, hasta en las casas que conocemos. Imagínense ir caminando por una pendiente en la noche sin conocer una montaña. Necesitas una lámpara. Y necesitas que esa lámpara te ilumine a ver si el pie que vas a colocar no hay una serpiente. Si el pie que vas a colocar, o el pie en el camino donde lo vas a colocar, no hay un precipicio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Y el Señor es el camino. El Señor es la verdad. El Señor es la vida. Decía en la célula esta semana, si texto alguno recuerdo, yo es uno que tenía allí colgado en la pequeña iglesia de Jesús. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahora, por último, beneficios del buen uso de la Escritura. Sí hay beneficios en la Escritura porque es la palabra de Dios. No hay otro beneficio mayor. Y alguien pudiera decir, bueno, sí, dime para ver cuánta plata puedo obtener. Si la Biblia me dice cuánta plata puedo obtener, no, la Biblia nos habla de la vida, de la función. El buen uso de la Escritura trae como resultado la salvación del hombre perdido. Y eso es un gran beneficio, le digo. Ese es el principal beneficio. Nos ha salvado y la salvación y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué vamos a escuchar? Y la fe se produce en nosotros ¿por qué? Por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo irán? ¿Cómo irán aquellos que no conocen si nadie les predica? ¿Y cómo entenderán? Hermosos son los pies. Y allí alguien decía, usted tiene su chancletica, Dios. Si es un obrero, usted tiene su chancleta, sus cholas, sus cotizas para predicar el evangelio. No es que usted va encima del pastor que él predique, no. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice Romanos, la paz del Señor. Es un gran beneficio poder comprender la función de nuestra vida. Es un gran beneficio poder entender nuestra función, cómo funcionamos, y a veces estamos sobrecargados, estamos funcionando mal. Escuché una historia de que esos grandes barcos que atraviesan el Mediterráneo, usted ha visto esos videos cuando esos barcos van en la tormenta y usted solo el hecho de verlo asusta. Bueno, a mí me asusta solo el hecho de ver ese barco allí. Ellos deben estar bien equilibrados. Si están sobrecargados, se hunden. Pero si están muy ligeros, también se hunden, se voltean. Pues en la iglesia, si no contamos con la palabra que nos equilibra, podemos estar sobrecargados. Y hay una línea en esos barcos, ¿la ha visto? Una línea. Y cuando ellos están llenando el barco, hay alguien desde fuera que les está avisando, epa, está llegando al punto de sobrecarga. Ten cuidado, no le ponga más peso. Todo esto para decir que necesitamos a gente que nos diga, hermano, usted está muy cargado. Usted necesita ser aligerado. Necesitamos que nos enseñe, porque a veces vamos en el barco, pero no estoy viendo la línea desde afuera. Hay gente que nos debe decir, hermano, bájale 2. Hermano, saca carga. Y el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Sí dice el Señor así? Pero es un problema y un peligro también ir muy ligeros. Soy un cristiano light. Y cuando digo light recuerdo a Pedro Macmillan, él le gustaba decir esa palabra. Hay muchos cristianos light. Y yo decía, ¿cómo es eso, Pedro? Como la Coca-Cola light allí, suave. No tienen responsabilidad, no quieren hacer mucho, ellos van, pero no quieren. Pues cuidado con la línea que está muy ligera, porque también cuando viene la tormenta hay problemas. Entonces el equilibrio, ¿quién nos los da para funcionar? Y el Señor en su palabra nos dice cómo debemos funcionar. Todos ustedes, la mayoría, tienen un aparato de esto, un celular. Y el celular tiene un manual de instrucciones. Y ese manual me dice cómo va a funcionar el celular. ¿Cuál es el manual de instrucciones para ti y para mí? La palabra de Dios. Es un GPS. Es una brújula. Y la brújula funciona con un magneto del norte. Y ese magneto está relacionado con el campo magnético de la Tierra. Y ellas son guiadas, las agujas, para decirte a dónde ir por ese magneto. El Señor nos ha colocado un magneto del norte. Si usted no lo busca, si usted no la vive, si usted no la
está buscando con ansias, se va a desviar, porque es nuestra guía y me va a decir cómo funcionar bien, para qué fui creado, por qué fui creado, por qué existe la maldad, por qué soy malo y qué necesito para salir de allí. La cruz de Cristo es importante. La cruz de Cristo debe ser importante para nuestras vidas y se desprende de la palabra de Dios, y ella es la que nos quita esa carga, nos equilibra y nos dice: no vivan suave, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Pero también el Señor dice: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es decir, tampoco sobrecargado, pero tampoco ligero. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es esfuerzo, es diligencia, es urgencia, es fortaleza, es responsabilidad, es parte de todo. Y queridos hermanos, ya terminando, es un gran beneficio estar, porque estamos del lado correcto de la historia y no nos estamos enfrentando al poderoso Dios, al Creador que ha hecho todo lo que existe, el que creó todo lo que existe con el soplo de su palabra, el que dijo: hágase la luz, y fue la luz, el que dijo: salgan todos los animales y poblen, y eso apareció, el que puede decir algo hoy y va a aparecer. Es un gran beneficio estar del lado correcto de la historia, estar del lado correcto del Creador y no ser como Himeneo y Fíleto, que como gangrena habían corrompido y estaban corrompiendo con el error a otros. ¿Somos Himeneo, Fíleto? ¿Como gangrena? Como la gangrena que puede agarrar un pedazo de cuerpo y necesariamente debe ser cortado. Y si no es cortado, pues va a exponer a todo el cuerpo. Y estos días vi una imagen horrible de lo que hacen las niguas. ¿Cuántos conocen las niguas? Solo conocemos el dicho: come más que una nigua. Pues la nigua literalmente come carne. Y decía un hermano que a él le cayó en el pie una nigua. Fue a Amazonas y le cayó una nigua. Pero la nigua trajo 200 niguas más. Y eso se fue reproduciendo. Y él decía que sentía una picazón. Y él dijo: tuve que sacarme eso. Y cuando saqué todas esas bichitas. Y eso genera en el que se adapta a ella y le gusta. Porque hay indígenas que les gusta sentir esa picazón. Y tanto es el gusto, tanto es la adaptación, que en algún momento el pie debe ser cortado, porque todo se llena de esas cosas que son horribles. Así pudiera ser el pecado. Y se lo coloco ilustrado así, porque hay gente que le está gustando, le gusta, y aunque le pica, y aunque siente algo que no es de su cuerpo, comienza a recibir más y más y más, y se corrompe, y es tal cual como la gangrena. Cuidémonos, hermanos, y cuando tengamos que extraer algo, por eso la palabra de Dios es visual. La palabra de Dios nos impulsa y nos anima a no convivir con el pecado. La palabra de Dios nos anima a arrepentirnos, a cambiar de dirección, y Dios nos cambia de dirección, y ese es el significado de arrepentimiento: cambio de dirección, cambio de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Conclusiones. Es una lámpara, Salmo 105, 110. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Es como una brújula, es como un GPS, es como un magneto del norte que te señala el camino correcto. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Es aquella que te da vida, es aquella que da vida a los muertos, es más viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12. Es aquella que discierne los pensamientos, es aquella que se entremete hasta los tuétanos, es aquella que discierne las intenciones del corazón, es aquella que está hablando a tu corazón, es aquella que incluso te lleva a decir: ese pastor es un chismoso porque me está diciendo todo lo que me está pasando. ¿Quién le dijo a él eso? No, ella está buscando lo que estás pensando para llevarte a los pies de Cristo. Por medio de ella se entiende que todo lo creado tuvo un principio de ejecución en la palabra de Dios. Dios dijo y existió.
Ella discierne las intenciones del corazón. Es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal. La hermana Yolanda decía que la miel que destila del panal es la más pura, es la más anhelada. Y las abejas no quieren que se salga, pero ella sola destila del panal. Así es la expresión del salmista. Pero también Proverbios dice que es medicina para nuestros huesos. Cuando estamos abatidos, cuando estamos adoloridos, la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Yo solo pregunto, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Tiene un valor fundamental? Debe tener un valor fundamental. Si la palabra de Dios no tiene un valor fundamental, no estoy siendo saludable. No voy a ser un obrero aprobado, no voy a ser un obrero saludable. En algún momento van a salir las falencias y se van a expresar hacia afuera. La palabra de Dios debe ser importante para mí, no solo importante, debe ser fundamental, no solo fundamental, debe ser medular en la vida. Y por eso, hablando de eso, le voy a pedir que se pongan de pie y recuerden, buen uso de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que utiliza, que practica, que enseña bien la palabra de verdad. Pero el buen uso de la Escritura ha sido importante en la historia. El buen uso de la Escritura es importante para tu salud, para mi salud. Y el buen uso de la Escritura trae beneficio para el que enseña, para el que recibe y para todos los que están en ese proceso. Porque tanto el que enseña está siendo o debe ser enseñado. El que recibe está siendo discipulado, pero no terminamos el discipulado nunca hasta que estemos con el Señor. Nadie puede decir, yo no necesito ser enseñado, yo soy un experto. No, todos necesitamos ser enseñados. Y la mayor enseñanza y el lugar y el escenario que Dios ha dejado es esto: la iglesia del Señor, su iglesia de carne y hueso, el que está allí a tu lado, la iglesia, Dios la ha dejado para que la palabra de Dios pueda usar cada corazón y en medio de esa dinámica de comunión se pueda crecer. Entonces, ¿cómo vamos a salir hoy de aquí después de escuchar? Sí, la parte histórica, pero también la parte mía, mi salud. Si voy al médico hoy, al Señor, y revisa mi salud espiritual, ¿cómo estarían mis valores? ¿Cómo estaría yo? El Señor mide allí, como dice Denis, agarra el estetoscopio, pone en el corazón lo sencillito primero, la tensión, oye, la tensión está un poquito ahí, el corazón, pero luego va a lo profundo y revisa. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaría yo? Pues es tiempo, en 22 años de aniversario que estamos cumpliendo, revisar. 22 años. El año pasado lo dijimos. Hemos avanzado. He crecido en el tiempo, los que tienen un poquito más de tiempo. ¿He avanzado algo o me he estancado? ¿He decrecido o más bien ni siquiera estoy en el camino? Vengo porque es tiempo de reflexión. Siempre en el aniversario, cuando estaba uno en un trabajo, le decían, hazte los exámenes, chequéate a ver cómo estás. Y en muchos casos, cuando uno se iba a chequear, oye, un mes porque te tienes que tratar. Tienes una hernia, tienes que operarte, no puedes trabajar así. Es tiempo de evaluar, de revisar lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora y hacia dónde vamos, hacia dónde el Señor nos quiere, enfocados, y que el aterrizaje sea según lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude, vamos a pedir al Señor que nos consuele, vamos a pedir al Señor sabiduría espiritual de lo alto, no terrenal y diabólica, sino sabiduría de Dios, y está aquí. Y esa palabra de Dios va a nuestros corazones y hay un Espíritu Santo que anhela celosamente llevarnos ante el Señor. Pero a veces nosotros, con nuestra carne, con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestras acciones,
estamos opacando la obra del Espíritu Santo y Él está allí callado. Y cuando decimos callado, está opacado, dice la Escritura, por nuestras acciones.